Hola, yo soy Martina y os voy a explicar los orígenes de la psicología criminal. La psicología criminal es una rama de la psicología que se centra en estudiar el proceso delictivo, explicarlo, comprender cómo y por qué ha sucedido estudiando las motivaciones y la personalidad del delincuente y así tratar de prevenir y controlar la delincuencia y rehabilitar al ofensor. Está muy relacionado con la psicología legal, la psicología forense, la psicología penitenciaria y la psicología policial. Esto fue un motivo de preocupación desde la antigüedad y la Edad Media. Se le dio tanta importancia que incluso filósofos como Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platón o Aristóteles dieron su opinión al respecto del problema de los delincuentes y sobre el castigo que se les debía aplicar. Sin embargo, la primera argumentación estructurada que tenía como objetivo relacionar el aspecto físico y el temperamento se la podemos atribuir a Giambattista della Porta, uno de los autores que más ha influido en la formación del pensamiento científico moderno. En 1586 se publicó Fisionomía, donde Jean-Baptiste intenta adivinar las cualidades de las personas fijándose en sus características corporales. Esta obra mantuvo su hegemonía hasta que llegó Johann Caspar Lavater con su obra El arte de conocer a los hombres a través de la fisionomía, que, con su descripción de los hombres de maldad natural, de nariz oblicua en relación con la cara, el rostro deforme y pequeño y color azafrán, vamos a encontrar probablemente la más clara inspiración del perfil de criminal nato descrito por Cesare Lombroso, que es el representante del positivismo criminológico, al que nos referiremos más adelante. Otro de los principales precursores de la psicología criminal fue Gall, quien estaba convencido de que las funciones mentales estaban localizadas en zonas específicas del cerebro, y además de que éstas se pueden observar en el cráneo en forma de depresiones o montículos a lo largo de toda la cabeza. Su obra se puede considerar como el primer manual de psicología criminal, ya que Gall detalla en qué áreas cerebrales concretas se puede encontrar el sentido de la moral o la capacidad de asesinar o robar, entre otras. Un acontecimiento muy importante también para la psicología criminal es el estudio sobre la memoria de Ebbinghaus. Tuvo gran importancia a la hora de la valoración jurídica a los criminales por la forma en que estos recuerdan el evento delictivo y además ayuda en cómo comprobar su veracidad. También tiene relación con la psicología, concretamente la social, en el estudio de las dinámicas de grupo, aumentando el interés en el estudio de la toma de decisiones de los individuos implicados en un acto delictivo. Otra de las grandes aportaciones que ha recibido la psicología criminal tiene su origen en la psiquiatría, ya que planteó que la criminalidad tenía un origen psicopatológico, como es el caso de la locura moral propuesta por James Coles Pritchard. Este concepto fue eventualmente sustituido por el de personalidad criminal en el siglo XIX, reconociendo que la conducta delictiva se producía a causa de rasgos criminales presentes en la personalidad del individuo. Yo os voy a hablar sobre las distintas escuelas que había en el siglo XIX. Empezamos por la positiva, que ha tratado de encontrar objetividad científica para medir y cuantificar el comportamiento criminal. Los representantes de esta escuela fueron Lombroso, Ferri y Garofalo. Luego está la inteligencia y delincuencia. Harry Gotland dijo que la incapacidad mental es la principal causa única de la criminalidad, mientras Gotland realizó un estudio donde encontró que un 50% de personas tenían deficiencia mental. Por otra parte está la teoría de la sexualidad de los niños, que fue entendida cuando se desarrolló la teoría de la sexualidad humana. Esta teoría dice que hay un yo o un ello y un superello y que vivimos del pasado, puesto que somos susceptibles a esto, ya que la niñez influye en nuestra vida adulta. Por otra parte está la criminología clínica, que Benigno Di Tullio la define como la ciencia de las conductas antisociales y criminales, basadas en la observancia y el análisis profundo de casos individuales, normales y anormales. Se le denomina criminología clínica porque proviene del griego kline y significa lecho y cama. Por otra parte está la teoría del aprendizaje, que está basada en el autor Christie, donde realizó un experimento en 1942 y se llevó a Noruega a prisioneros de distintas nacionalidades para hacer un estudio. Y allí hizo una investigación sobre esos carceleros para determinar su conducta.
Luego tenemos la escuela ecléctica, que la diferencia entre la escuela clásica y positiva está en que éstas tenían una serie de normas, que si no estabas de acuerdo con una, rompías con todas las demás. Y el objetivo de la escuela ecléctica era romper con todas esas reglas. Por otra parte está la escuela social, que estaba apoyada por el filósofo Durkheim, que no tiene fundamento en el contrato, sino en la dialéctica. Y para la escuela social, el presupuesto operante es el de la desigualdad material y la división del trabajo. El siguiente tenemos la escuela anómica. Su fundamento teórico está basado en la anomia y el presupuesto operandi está fundamentado en la desigualdad material y una mayor división del trabajo. Le sigue la escuela ecológica, que su fundamento teórico es la formación de la sociedad orgánica y no contractual. Su responsabilidad deja de ser individual y se convierte en social y grupal. Buenos días, soy vuestra compañera María Pallín y os voy a explicar junto a mis dos otras compañeras la historia de la psicología de los años 60 del siglo XX, gracias al psicólogo y criminólogo Ron Akers y a su teoría de la asociación diferencial. La psicología criminal entra en una nueva fase. Akers introduce en el proceso de aprendizaje de conductas criminales elementos propios de la psicología y avanza respecto a sus antecesores, los cuales se habían centrado más en aspectos sociológicos. Para Akers, el grueso de este aprendizaje se produce en la socialización primaria, que es aquella que tiene lugar durante los primeros años de vida con los padres de la familia. Más adelante, durante la etapa de la adolescencia, pasarán a tener más influencia los agentes propios de la socialización secundaria, como por ejemplo los amigos. También juega un papel importante la socialización terciaria. En los años 70 y 80, la psicología muestra que no solo la parte social del ser humano puede inducir a cometer un acto delictivo, sino que también hay que tener en cuenta la psicología y la psicobiología del ser humano. Esta nueva psicología criminal integra teorías propias de su área, sin negar el papel de las variables relacionadas con la sociología, como el entorno, la cultura o el ambiente. En esta línea encontramos teorías relacionadas con el planteamiento cognitivo, como por ejemplo la desconexión moral de Albert Bandura y la teoría del estilo de vida de Hugh Walters. La desconexión moral de Albert Bandura se basa en el estudio de las distorsiones de la realidad que un delincuente realiza antes de llevar a cabo el acto delictivo, para animarse a cometerlo, y después de cometerlo, para aliviar la sensación de culpabilidad. Y la teoría del estilo de vida de Hugh Walters dice que los criminales piensan de un modo compartimentalizado, es decir, utilizan distintos criterios de actuación que no tienen por qué ser coherentes entre sí para resolver diferentes conflictos de su vida personal. Poco a poco, el cognitivismo se va entrelazando con el análisis de la personalidad del individuo. Se empiezan a estudiar variables como la impulsabilidad y la búsqueda de sensaciones extraordinarias. Por último, la psicología criminal se acaba centrando en el estudio de las carreras delictivas. Varios psicólogos especializados en criminología se centraron en el estudio de las carreras individuales. Y a partir de estos estudios concretos se llegó a conclusiones generales, como la existencia de factores que influyen en la carrera delictiva del individuo, cuya influencia varía en función de la edad del sujeto, que estaría relacionado con los distintos periodos de socialización, primaria, secundaria y terciaria, y la existencia de factores que pueden inducir a una persona a realizar actos delictivos, así como los hay que pueden disuadir a la persona hacerlo. Así terminaríamos con nuestro pequeño resumen sobre la historia de la psicología criminal. Esperamos que os haya gustado y que lo hayáis entendido.